Bien, vamos ahora a pasar a la palabra del Señor en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 28 y 29, los dos últimos versículos del capítulo, que se nos presenta como conclusión a todo lo dicho anteriormente. Las palabras así que. Pues dice así la palabra del Señor. Así que, recibiendo el reino inamovible, retengamos la gracia, por la cual sirvamos a Dios, agradándole, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Se puede decir que el conocimiento de las personas determina la manera como nos relacionamos con ellas. Es decir, cuando, por ejemplo, no conocemos a una persona y a lo mejor pues solamente sabemos de ella de oídas, entonces nos hacemos una idea según lo que nos han dicho de ella. Puede ser verdadera o falsa. Así pues nos hacemos una idea y si a lo mejor nos la presentan, pues entonces esa idea que nosotros tenemos en mente es la que nos va, digamos, guiar a la manera como vamos a tratar, ¿verdad? Puede ser verdadera o puede ser falsa, y esto también pues, puede ocurrir incluso cuando conoces a las personas, porque lo puedes conocer más o lo puedes conocer menos, o la persona se ha dado a conocer más o se ha dado a conocer menos. Entonces, si no lo conoces bien, pues entonces puedes tener impresiones a veces falsas, a veces incompletas, etc. Y después, eso, una vez más, te va a llevar a relacionarte con esa gente, esa persona, de una manera distinta o determinada. Podría ser que alguien se esté tratando cada mañana en el bar, sin conocerlo, con un juez o con un general del ejército, tomándose el café con él, y estamos pues hablando tranquilamente, pues no sé, de la derrota, victoria del Barça o del Madrid, ¿no? Y bueno, después cuando te das cuenta que es un general, pues dices, madre mía, ¿qué he estado haciendo, no? Bueno, pues fijémonos que esto también puede ocurrir, de hecho ocurre con los cristianos y con la iglesia. La manera como nos relacionamos con Dios se basa en el conocimiento que nosotros tenemos de Él. La relación que nosotros tenemos con Él es la manifestación. Se ve visiblemente, ¿verdad? Es visible, entonces, la emoción que nosotros tenemos de Él, el conocimiento, las ideas que tenemos de Él. Y esto se refleja sobre todo en el área del culto a Dios. El culto a Dios refleja la visión que tiene la iglesia, los creyentes, de Dios. Una iglesia con un culto serio, un culto ordenado, que se intenta ceñir al máximo a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Y al lado, otro culto que es un concierto básicamente. Un concierto incluido con danza y con música y con instrumentos, que realmente es un concierto como de música, pues de jóvenes actual. Las dos iglesias son protestantes, las dos iglesias se dicen evangélicas, ¿no? Entonces, esta diferencia de culto entre uno y otro no tiene más importancia. Todo se queda ahí en cuestión de formas. Las formas pueden cambiar, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. Se dice. Damos el culto de manera distinta. Son las maneras, las formas, pero en el fondo es lo mismo. ¿Es realmente así? ¿Es realmente lo mismo?
esas diferencias en la forma no reflejan unas diferencias en el fondo? Una diferencia también en la manera de ver a Dios, de conocerlo. Bien, pues aquí tenemos este pasaje de Hebreos, como decía, pues convencimiento mío, personalmente también de la Iglesia, históricamente ha sido que fue escrito por Pablo y pues la epístola da suficientes testimonios, evidencias de que es así. Pero bueno, el caso es que este pasaje, con todo y lo breve que es, nos da una respuesta que es la respuesta correcta, ¿no? De entrada hemos de ver que está precisamente hablando de esto, del culto, de la adoración. Cuando dice sirvamos, por la cual sirvamos, en el original es el verbo, que es muy parecido también a la palabra latría, ¿no? Latría, como idolatría, o la latría a, no sé, ¿no? A Dios, en este caso. La latría, la adoración, el servicio espiritual a Dios, el culto a Dios, la adoración a Dios. Y en efecto, pues vemos la visión correcta de Dios debe conducir a la manera correcta de servirlo, de darle culto, de darle latría. Y bien, pues primeramente vemos la base, sí, la base de este servicio, ¿no? De este culto. Cuando dice la palabra recibiendo el reino inamovible, ¿no? La versión antigua o la anterior, ¿no? Se decía inconmovible, pero inconmovible es aquello que no se puede conmover. El conmover es algo de los sentimientos y de las emociones. La idea es inamovible. Esta palabra aparece en Hechos 7 cuando el barco se quedó inmóvil, ¿no? En las aguas, ¿no? En la expedición, bueno, en el viaje de Pablo. Entonces, inamovible. La idea, por lo tanto, de un reino inmutable. Porque Dios es el Rey. Dios es el Rey eterno. Y Dios es inmutable. Es inmutable en su ser. En Él no hay variación. Santiago, capítulo 1, dice: no hay ni variación ni sombra de movimiento. Y sus decisiones son irrevocables, ¿no? Porque irrevocables sin arrepentimiento son, pues, los dones y el llamamiento de Dios. El reino inmóvil, el reino inmutable. Y esto es entonces la herencia que Dios da a sus hijos. Fijémonos la inmutabilidad de Dios y de su propósito de salvación. En Efesios se nos dice que somos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y se nos dice de los creyentes que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Nosotros estamos en la tierra, nosotros no hemos partido todavía con el Señor, pero estamos sentados en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, los elegidos, los que han sido, pues, amados, elegidos, llamados eficazmente según el decreto de la elección de Dios. Ya estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque Dios no hace las cosas a salto de mata, ni lo hace las cosas improvisando, ni haciendo una cosa para cambiar de idea al día siguiente. Los decretos de Dios son inmutables, por lo tanto, su reino es inamovible. Y bien, pues, ¿qué decir de ese reino que dice recibiendo el reino? Recibiendo el reino. Esta expresión la encontramos, esta idea, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7. Un capítulo que es muy importante para el Nuevo Testamento, lo encontramos aquí y allá, referencias.
Entonces leemos el capítulo 7 y en esa visión se nos dice en el versículo 18: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, recibiendo el reino. Con lo cual vemos, hermanos, qué grande esto, porque aquí en Hebreos se está haciendo referencia a Daniel, capítulo 7, versículo 18. Los santos, es decir, nosotros estamos recibiendo el reino. Esta palabra, esta profecía de recibir el reino, lo estamos recibiendo los creyentes en Cristo. Ahora, la profecía del Antiguo Testamento acerca del reino se cumple en Cristo y se cumple en los creyentes, en el pueblo de Dios, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Tenemos también, la profecía en capítulo 2 de Daniel mismo, pues esa roca que la visión pues de los reinos del mundo, ¿no? De Babilonia, de Medio Persia, de Grecia, después Roma, ¿no? Que al final los pies es el hierro mezclado con el barro, que hay pues fuerza y debilidad mezcla en ella. Y entonces es cortada del monte una piedra que golpea en los pies a esa imagen. La imagen pues se viene abajo. Leemos en el versículo 35, Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, fueron como tapo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Dice, pero vemos, la piedra que dio la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Cristo es esta piedra que va a dar, pues, con el versículo 34 dice, hasta que una piedra fue cortada y no con mano e hirió a la imagen de sus pies de hierro. Cristo es la piedra, pero vemos que esta piedra va creciendo y es entonces el reino de Dios. Versículo 43 dice, versículo 44, perdón, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces vemos, esta piedra que crece es el cuerpo de Cristo, es la iglesia de Cristo. Esta iglesia es también el reino de Cristo. El reino de Dios está viniendo. El reino de Dios estaba ya presente en la encarnación del Hijo. El reino de Dios dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús decía a los judíos, el reino de Dios en medio de vosotros está, porque en medio de ellos, decimos nosotros no, estaba el Señor Jesucristo. Y Él es el Rey. Y Él es el Rey. No hemos de estar esperando pues este cumplimiento de estas profecías en un futuro. Las profecías del reino de Dios se han cumplido en Cristo y se han cumplido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso se nos dice que estamos nosotros recibiendo una acción continua, estamos recibiendo nosotros este reino de Dios. No es algo que tenemos que estar esperando para un futuro. Es algo que ya se ha cumplido en Cristo, en su encarnación, en su muerte y en su resurrección, en su ascensión a los cielos, sentado a la diestra del Padre. Él reina, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Él es la cabeza del cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todo. Esto es la base. Recibimos el cuerpo en Cristo. El reino de Dios que vemos es esta piedra que crece hasta destruir todos los reinos del mundo. Y solamente queda en pie ella. Bien, pues este es la base. Recibiendo, volviendo entonces a este texto en Hebreos 12, recibiendo el reino inamovible, sigue diciendo, retengamos la gracia. ¿Cómo podemos llamar a esto? Retener la gracia. Podemos decir que es la fuerza, el motor de este servicio, de este culto. Retener la gracia. Otras versiones
actuales, muchas, bueno, no digo muchas, pero algunas acostumbran a traducir como dar gracias o ser agradecidos, porque en el original es una expresión que nos la encontramos a veces para expresar eso mismo. La gratitud, en 1 Timoteo 1:12, doy gracias, ¿no? En el original es lo mismo. Y muchos dicen, pues esto, pero entonces es discutido y realmente la idea de la gratitud no casa muy bien con lo que sigue, que tengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, sino literalmente también puede ser gracia, es tener gracia, retener gracia. Vemos incluso en nuestro idioma, ¿no? Gracia, gracias, ¿no? Dar las gracias, ¿no? Está también relacionado. Esto también ocurre en el original. O sea, hay ese tipo de, digamos, podemos decir, ambivalencia. Y realmente la idea de tener la gracia, de retener la gracia recibida, la idea de la gracia de Dios, realmente conviene, por supuesto, muy bien, hablando del reino de Dios. Porque en el reino de Dios, ¿cómo entramos? ¿Cómo permanecemos en ese reino de Dios? No es por nuestras obras, no es por nuestros esfuerzos, ni es por nuestros merecimientos. No se puede estar nada más que por gracia, por la sola gracia del Señor. Si fuera por obras de justicia, dice Pablo, ya no sería gracia, en Romanos 4, en Romanos 11. Ya no sería gracia, sería un salario, ya tendríamos de qué gloriarnos, pero es por gracia, para que nadie se gloríe, es por gracia. Entonces esa gracia recibida, nosotros la recibimos pues con fe, no hay otra manera de hacerlo. No podemos recibirlo pagando en algo, porque si pagamos con algo, ya no es gracia. La manera de recibirlo es, pues, por la fe. Y esa gracia recibida, entonces hemos de tenerla y hemos de mantenerla en nosotros viva. No como algo así latente en nuestro pasado o algo un poco así subconsciente, sino que algo que está presente, de lo que somos nosotros conscientes. Y esto es entonces el móvil, el motor de nuestro servicio a Dios, de nuestro culto a Dios, dicho de manera distinta, o de manera fácil. ¿Para qué venimos a adorar a Dios? ¿Para qué venimos aquí? Por ejemplo, en la mañana, tomamos la molestia de venir aquí por la mañana. La gracia de Dios. O para obtener algo a cambio de Él. Porque hemos recibido su gracia. Por supuesto, porque estamos agradecidos también. Y entonces, esta gracia en nosotros, lo que nos mueve es a la adoración, a la escucha humilde de su palabra, a someternos a su voluntad, a adorarlo, a reconocerlo. Esa es la manera de darle el culto. Como veremos, agradable. Por la gracia, reteniendo la gracia recibida por la fe. Bien, pues pasamos ahora también a la siguiente frase, la siguiente expresión, que dice, por la cual sirvamos, y hemos dicho, servir es el dar culto a Dios, agradándole. Agradándole. Es un adverbio. Agradándole, de manera agradable. De manera que Él lo reciba. Que Él se complazca de ello. ¿Cómo puede ser nuestra adoración? Para darle al Señor esa adoración, ese culto. Ha de ser, tal vez, por medio de la pompa, ¿no? Tal como dice Miqueas en el capítulo 7, cuando dice, me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año.
¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Vemos, millares de carneros, 10.000 arroyos de aceite. La pompa, el exceso, el lujo, ¿no? La grandiosidad, ¿no? ¿Es esto como el Señor va a estar pues complacido? ¿Se agradará Jehová de todo esto? Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. De nada sirve pues hacer cultos maravillosos, ¿no? Con mucha pompa y mucho lustre, pero nuestro corazón está lejos de Él. Porque eso ya lo rechaza el Señor en el profeta Isaías. Cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Van, es un culto que al Señor no le agrada. Porque el Señor no mira, digamos, la parte de fuera, el Señor mira el corazón. El Señor mira las actitudes con las que se hacen las cosas. Y bien, pues vemos esta respuesta de Miqueas, pero también en lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4, que el culto que el Señor busca es aquel que se hace en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, es decir, que es una cosa real, es una cosa verdadera en nosotros, ¿verdad? No una cosa simulada, una cosa forzada, etcétera, etcétera. En espíritu y en verdad. Pero también el culto que agrada al Señor es el culto que Él mismo ha establecido en su santa palabra. Es la regla perfecta para darle el culto. Aquello que está en la palabra de Dios se hace. Aquello que no está, pues no se hace. Es la regla perfecta y eso ya está contenido, como veíamos en su día, en el decálogo del segundo mandamiento acerca de las imágenes. Porque Dios tiene esta potestad sobre las cosas de su culto y de su adoración. Alguien podrá decir, pero esto es demasiado restrictivo, esto es demasiado estricto, puede ser puritánico, esto puede ser demasiado cerrado, ¿no? Bueno, pues dejando aparte los adjetivos que le podamos poner, lo cierto es quién podrá decir que Dios no tiene la potestad sobre su culto. ¿Quién puede decir que Dios, siendo el Rey, nos ha dado su palabra como la regla perfecta para darle culto? ¿Quién puede decir que Dios no tiene esa potestad? Y que nosotros sí la tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos entonces más sabios que Dios. Y sabemos entonces lo que mejor conviene para su culto y su adoración. Es eso lo que se quiere decir. Entonces, a ver, es una cosa a tener en cuenta. La idea de que el culto ha de estar, regulado por las Escrituras, pues se parece que no agrada en la actualidad, ahora, como tampoco agradaba, pues hace 4 o 5 siglos, ¿no? Cuando vino la Reforma. Y se dicen ahora contra los que mantenemos este principio de la palabra, pues seguramente las mismas cosas que se decían hace unos cuantos siglos. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos dice muy claramente en Levítico capítulo 10, cerca de Nadab y Abiú, que en los que acercan a mí me santificaré. Dios se santifica en aquellos que se acercan a Él para darle culto.
y Nadab y Abiú fueron consumidos por darle un fuego extraño que Dios no había ordenado. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 14 o 15, no sé, lo hemos leído hace un par de semanas, Uza fue quebrantado porque no llevaban el arca conforme el Señor lo había establecido, y él, pues entonces, había echado a mano al arca, y el Señor, pues, lo castigó ahí severamente, como severamente también fue el castigo para Nadab y Abiú. Entonces, vemos, la palabra de Dios nos dice que Dios tiene esa potestad. Y Dios dejó bien claro en los inicios del pueblo de Dios que no tolera esto, que no es de su agrado, que no es un culto agradable a Dios, y que por lo tanto lo castiga. Si no fuera así, ese castigo no tendría mucho sentido, ¿verdad? Dios tiene esa potestad, Él tiene la autoridad. Pero bueno, alguien puede decir, no, pero es que nosotros queremos más que nada liturgia, ¿sabes? Liturgia histórica de la Iglesia. Bueno, no tengo nada en contra. Si es que no la quieren imponer y forzar, que esa es la cuestión. Se nos dice, el libro de oración común, qué maravilla. Estoy de acuerdo, es maravilloso. Pero el libro de oración común, inglés, de la Iglesia Anglicana, es el libro impuesto por un monarca terrenal. Y aquellos que no lo querían hacer, que eran siervos en la casa de Dios, los echaron por centenares y miles de la Iglesia de Inglaterra. ¿Qué quieren? Imponernos a liturgias humanas de las que estamos libres para tomar o no, pero no como imposición. Quieren imposición, quieren obligación. Bueno, pues tan solo diré una cosa. Dirán, no, es que es lo antiguo, no, es que es lo tradicional, sí, de acuerdo. Pero el principio es lo mismo que las iglesias en las que hacen conciertos de rock en los cultos. El principio es lo mismo. Unos son los carcas tradicionalistas y otros son los progres que quieren hacer las cosas, pues, conforme al día de hoy, la cultura de hoy. Pero el principio es lo mismo. Y si pasas por alto el principio diciendo, no, yo quiero lo tradicional y lo histórico, te quedas absolutamente sin argumentos para no acabar en lo otro, a no ser que sea el argumento definitivo la imposición. Estamos obligados por la autoridad competente. Olvidando que, bueno, pues los ministros son la autoridad competente en cada congregación, y esta cuestión fue tratada y decidida en una de las mayores asambleas de la historia de la Iglesia cristiana, la de Westminster. Entonces, resumiendo y concluyendo este punto, ¿de qué manera hemos de agradarlo? En espíritu y en verdad, y conforme a la regla de su palabra. Estas dos cosas, ¿verdad? Estas dos balanzas tienen que estar aquí. No puedes decir que, no, es que soy todo sinceridad y todo amor, ¿no? Y soy todo sincero en todo lo que hago, pero después hago el culto exactamente como yo quiero. Sí, estará muy bien, ¿no? Es muy sincero, pero tiene que estar también esto conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, a la regla de su palabra. Él tiene toda la potestad, y que Dios no vaya ejecutando juicios como a Nadab, a Abiú y a Uza y a otros en el tiempo presente. Eso
no significa que Él lo apruebe, porque Él ha dejado bien clara en su palabra lo que le agrada y lo que no. No hay excusa. La fuerza motor de este servicio, la manera de este servicio, agradándole, y por consiguiente vemos la actitud nuestra con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Y nuestros cultos a Dios han de, por supuesto, expresar nuestro amor y agradecimiento por esta gracia. Pero esto no puede quitar el temor y la reverencia a Dios. Porque Dios es amor, misericordia y bondad, pero Él también es santidad y justicia. No podemos estar, pues, haciendo énfasis solamente en el amor y la misericordia y la bondad de Dios, y no en la santidad y en la justicia y en la severidad de Dios. Y Pablo en Romanos 11 dice: mira la bondad y la severidad de Dios. Mira las dos cosas juntas. Mira las dos cosas juntas, la bondad y la severidad de Dios. Así pues, hemos de, con esa gracia, reteniendo esa gracia, también con esa gratitud, si se quiere, por supuesto, también hacerlo con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Tal como nos dice su palabra. Y esa ha de ser la actitud. Y para concluir, la razón de todo esto es la última frase del versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto es una cita literal de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. Nuestro Dios es el fuego consumidor. Y dice Dios celoso. Él es Dios celoso. Primeramente, sobre todo, es Dios celoso de su gloria. En Isaías dice: yo no daré mi gloria a ningún otro, mi gloria a las esculturas. Pero también Dios es celoso por nosotros y nuestras almas. En Santiago nos dice que Él, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. De la misma manera que Él no tolera ningún rival en su oración, Él no tolera ningún rival en el amor de los que son suyos. Él es celoso y no permite que nadie se acerque a sus hijos, a su prometida, con la que está desposada, la iglesia, los creyentes. Es celoso. Por supuesto que es celoso. Y es fuego consumidor. Y no permite ni que su gloria sea falseada con los ídolos, ni que nuestro amor sea dividido entre Él y otras criaturas. Así pues, hemos de amarlo a Él con todo el corazón, alma, mente, fuerzas, porque Él nos desea, nos anhela de esa manera. Él es Dios celoso y fuego consumidor. El fuego consumidor que nos cantaba también en el Salmo 96. Saldrá fuego consumidor y que pues también acabará con sus enemigos. Él es el fuego consumidor, para apoyar también la idea tanto del amor nuestro como del temor y de la reverencia. Brevemente entonces, hermanos, a modo ya de conclusión, se ha extendido un poco el tiempo, no vamos a tirar pues ahora un periodo de tiempo largo, pero a modo de aplicación y muy brevemente, hermanos, unas breves ideas. Primeramente, tenemos sí la teoría correcta, la enseñanza correcta en cuanto al culto, como Iglesia Reformada, que mantenemos entonces la enseñanza original de la Reforma y de las confesiones de fe. Tenemos la teoría correcta, hermanos, tenemos que tener también la práctica correcta. La práctica correcta, vemos si están las formas están pues conforme a la regla de la palabra. Hermanos, la regla
la práctica correcta, significa también pues, la actitud correcta, con reverencia, con temor y reverencia, con amor y agradecimiento, con la gracia en nuestros corazones. La actitud del corazón, la actitud con la que damos el culto a Dios cuenta para Dios. Y esto, evidentemente, nadie lo puede juzgar, nadie lo puede regular desde fuera. Cada uno tiene que mirarse a sí mismo. Tiene que ver de qué manera viene al culto. Si se ha preparado para el encuentro con Dios o no. O si tiene pues esa idea de me voy a esforzar a que el tiempo que estoy aquí, mi pensamiento va a estar centrados en Dios, el tiempo que va a durar el culto. ¿No? La actitud del corazón cuenta en el antes y en el después del culto. En el día del Señor, por supuesto. Todo este día ha de ser un día también para estar meditando y para estar hablando entre nosotros de las cosas del culto, de las cosas de Dios. El antes y el después, y también del culto. Entrar, pues como ya estamos también aplicando, hace unas semanas también, con silencio, a la casa del Señor para tener un tiempo de recogimiento personal antes del culto. Y también, hermanos, pues antes, evidentemente, después del culto, está bien saludarnos, pero, hermanos, guardemos la palabra en el corazón. Que esa palabra recibida, acabado, no solamente la palabra, sino también lo que el Señor nos haya podido decir, las impresiones que hayamos podido recibir del Señor a lo largo del culto, a lo largo de todas las ordenanzas, porque el Señor nos puede a lo mejor llamar la atención a un versículo de que cantamos, o a un versículo de las lecturas, o en las oraciones. Quiero decir que aquello que hemos recibido del Señor durante el culto, guardémoslo durante el día, ¿no? Porque no es solamente hacer acto de presencia aquí más, y nada más, sino que esto ha de quedar por lo menos este día para que también quede durante la semana. Si no, pues esto ya se pasa al olvido. Entonces, hermanos, tenemos esta actitud del corazón. Y, hermanos, pues tengamos por supuesto presente, como nos enseña todo el capítulo 12 de Hebreos, ¿no? A partir del versículo 18, que no os habéis acercado al monte de Sion, etc., sino que os habéis acercado a la Jerusalén viva, a la multitud de los ángeles, dice. Vemos que el culto que damos aquí tiene una dimensión trascendente, sobrepasa lo que estamos haciendo, lo que nosotros vemos, porque nos acercamos a la dimensión, digamos, espiritual, trascendente de Dios. Nos acercamos a Dios mismo, a Cristo mismo, que nos habla por medio de su palabra. Entonces, hermanos, veamos, esto ha de ser también algo consciente en nosotros. Que están aquí también los ángeles, presentes de alguna manera, por lo cual también nos cubrimos la cabeza las mujeres, según lo que dice Pablo en Romanos 11, ¿verdad? Entonces vemos que el culto aquí tiene esa dimensión espiritual que no vemos. Y aquí en la tierra nos sumamos al culto celestial que le da los espíritus de los justos hechos perfectos y la multitud de los ángeles en el cielo. Así pues vemos aquí el gran privilegio que nos da el Señor de darle este culto por medio de su palabra. Pues hermanos, que así sea, que el Señor la bendiga abundantemente.